Hay un árbol que produce grasa líquida directamente en su fruto, sin procesos industriales, sin semillas que prensar en frío bajo temperatura controlada, sin fábricas de refinado. Solo un fruto carnoso que cae de la rama y que ya lleva dentro, en porcentajes que varían según la variedad y el momento de la cosecha, entre el 15 y el 30% de su peso en aceite puro. La naturaleza resolvió el problema del aceite vegetal en un fruto que se puede comer directamente, prensar con piedras o molinos de madera y verter en una vasija. Eso ocurrió en el Mediterráneo oriental hace al menos 6.000 años, y el árbol que lo hace posible fue tan central para las civilizaciones que lo conocieron que algunos pueblos no podían imaginar su mundo sin él. Su aceite encendió lámparas en templos y hogares durante milenios. Ungió a reyes y sacerdotes, conservó alimentos, curó heridas. Fue moneda, fue tributo, fue regalo diplomático, fue ofrenda a los dioses. Y en el siglo XX, cuando la industria de los aceites vegetales refinados copó los estantes de todos los supermercados del mundo, este árbol y su fruto quedaron reducidos en el imaginario popular a un condimento regional. Lo que la ciencia descubrió décadas después fue que ese condimento regional tenía dentro compuestos que hacen lo que muy pocos alimentos en el mundo pueden hacer. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete. Activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia llegó a todos los rincones de la tierra. Y me gustaría saber desde cuál nos escuchas tú. Hablamos del olivo, Olea europaea, un árbol de hoja perenne, tronco retorcido, corteza gris y plateada, copa irregular que parece esculpida por el viento. Pequeño en comparación con otros árboles frutales, raramente supera los 10 metros de altura en condiciones de cultivo, pero hay especímenes que llevan produciendo aceitunas durante más de 2000 años, y algunos investigadores han documentado olivos con edades estimadas en más de 3000. No es un árbol que se planta para esta temporada. Es un árbol que se planta para las generaciones que vendrán, y su historia comienza en una región que hoy es el escenario de tantos conflictos que casi nadie recuerda que fue también la cuna de uno de los árboles que más profundamente transformaron la civilización humana. Los estudios genéticos y arqueológicos sitúan la domesticación del olivo silvestre en el Levante mediterráneo, la zona que hoy comprende partes de Siria, Palestina, Líbano e Israel. Hace entre 5.000 y 6.000 años. Las prensas de aceite más antiguas que se conocen, halladas en sitios arqueológicos de la región, datan de alrededor del año 5000 antes de nuestra era. Eso significa que la humanidad aprendió a extraer aceite del fruto del olivo antes de que existieran los primeros imperios organizados que conocemos por nombre. De esa región, el olivo viajó hacia el oeste por rutas que siguieron el comercio y la expansión de civilizaciones. Los fenicios, los grandes navegantes y comerciantes del Mediterráneo antiguo, lo llevaron a Chipre, a Grecia, al norte de África, a Sicilia. Los griegos lo convirtieron en símbolo de su civilización entera. La propia mitología griega incluye al olivo en el origen de Atenas. Según el mito, fue la diosa Atenea quien regaló a la ciudad el primer olivo como señal de su poder protector, y fue ese regalo lo que le ganó el favor de los ciudadanos sobre el dios Poseidón. El olivo no era solo un árbol, era el árbol que elegía un pueblo para identificarse. En la Grecia antigua, el aceite de oliva era moneda real y simbólica al mismo tiempo. En los Juegos Olímpicos originales, el premio supremo que recibían los vencedores no era medalla de oro, sino una corona de ramas de olivo y grandes jarrones de aceite. El aceite ungía a los atletas antes de competir, cubría sus cuerpos para protegerlos del sol y del polvo, y era parte del ritual de la victoria. La economía griega dependía del olivo. Las exportaciones de aceite sostenían a ciudades enteras,
Solón, el legislador ateniense, llegó a promulgar leyes que limitaban el número de olivos que podía talarse por año, reconociendo que destruir un olivo era destruir un activo productivo que tardaba décadas en reemplazarse. Roma heredó esa relación con el olivo y la escaló a dimensiones imperiales. El aceite de oliva romano circulaba en ánforas por todas las rutas del Mediterráneo, desde España hasta Egipto. Los arqueólogos han encontrado en el monte Testacio de Roma los restos de millones de ánforas rotas, muchas de ellas procedentes de Hispania, el nombre romano de la península ibérica. España se convirtió bajo el Imperio Romano en una de las principales regiones productoras de aceite del mundo conocido, y siguió siéndolo. Hoy continúa siendo el mayor productor global. Pero la historia del olivo no es solo una historia de comercio y poder, es también una historia de conocimiento médico transmitido antes de que existiera la medicina moderna. Hipócrates, el médico griego que la tradición occidental considera el padre de la medicina, mencionó el aceite de oliva para aplicaciones sobre la piel, en heridas y como parte de preparados medicinales. No era superstición. Era observación clínica acumulada durante generaciones. Algo en el aceite hacía que ciertas heridas cicatrizaran mejor. Algo en su composición reducía la inflamación. Algo que los griegos no podían nombrar con lenguaje molecular, pero que podían ver en los resultados. Lo que descubrieron los investigadores en el siglo XX, y especialmente a partir de las décadas de los 80 y 90, fue que ese algo tenía nombre. Varios nombres en realidad. El aceite de oliva virgen extra contiene una familia de compuestos llamados polifenoles, entre los que destacan el hidroxitirosol y el oleocantal. El oleocantal fue identificado relativamente recientemente, en los primeros años del siglo XXI, por un investigador estadounidense llamado Gary Beauchamp. Lo que Beauchamp notó fue que el ardor que produce el aceite de oliva de alta calidad en la garganta al tragarlo era farmacológicamente similar a la sensación que produce el ibuprofeno. Y al investigarlo en laboratorio, encontró que el oleocantal actúa como antiinflamatorio natural por mecanismos similares a los antiinflamatorios no esteroideos. No con la misma intensidad ni la misma velocidad, pero de forma continua, acumulativa, sin los efectos secundarios gástricos que acompañan al uso prolongado de esos medicamentos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reconoció que los polifenoles del aceite de oliva virgen extra contribuyen a la protección de los lípidos sanguíneos frente al estrés oxidativo. No es folclore, es una declaración de propiedades de salud respaldada por evidencia científica revisada. Y hay algo más que conecta esta historia con algo mucho mayor. Las llamadas zonas azules son regiones del mundo donde la proporción de personas que llegan a los 100 años con buena salud es notablemente más alta que en cualquier otro lugar. Entre esas zonas está Cerdeña en Italia e Icaria en Grecia. Dos regiones mediterráneas, dos lugares donde el olivo lleva milenios siendo parte del paisaje cotidiano y del alimento diario. Los investigadores que han estudiado estas poblaciones señalan al consumo habitual de aceite de oliva como uno de los factores dietéticos que consistentemente aparecen en la vida de quienes envejecen con mayor vitalidad. No es un anuncio de aceite de oliva, es lo que los datos muestran cuando se estudian poblaciones reales durante décadas. Entonces, surge la pregunta que ya no sabemos bien. Si el olivo lleva 6.000 años demostrando que es una herramienta extraordinaria de salud y autosuficiencia, si puede vivir siglos produciendo sin grandes insumos, si su fruto es al mismo tiempo alimento, aceite y medicina, ¿por qué en los huertos familiares latinoamericanos está tan poco presente? La respuesta tiene varias capas. La primera es de clima. El olivo está perfectamente adaptado al Mediterráneo, con sus veranos calurosos y secos, sus inviernos suaves, sus suelos pedregosos y calcáreos. En regiones tropicales de América Latina, con lluvias intensas y temperaturas constantemente altas, el olivo no se comporta con la misma facilidad. Sin embargo, en las zonas áridas y semiáridas de México, Argentina, Chile, Perú y otras partes de la región, el olivo lleva siglos creciendo con buenos resultados.
La segunda capa es cultural. El aceite de oliva fue históricamente importado, percibido como producto europeo y premium, y sus patrones de consumo en la región tardaron en integrarse en la cocina cotidiana popular. Pero aquí es donde todo cambia, porque la agroindustria de los aceites vegetales refinados, el de girasol, el de maíz, el de soya, construyó en el siglo XX un mercado masivo sobre aceites que son económicos de producir a escala industrial, pero cuya composición química es fundamentalmente diferente a la del aceite de oliva. La sustitución no fue neutral. Fue el reemplazo de una grasa que la humanidad consumió durante milenios con efectos bien documentados por grasas, cuyo consumo masivo es reciente y cuyos efectos en la salud de largo plazo siguen siendo estudiados. Reconocer el olivo como algo propio, cultivable, parte de la autosuficiencia de un huerto o una parcela, es un ejercicio que en las regiones donde el clima lo permite tiene sentido práctico real. ¿Cómo se reconoce y qué conviene saber antes de plantarlo? El olivo es un árbol de hoja perenne, pequeña y estrecha, verde oscura por el anverso y plateada por el reverso, lo que le da esa característica luminosidad cuando el viento mueve sus ramas. Sus flores son pequeñas, blancas, casi imperceptibles, y aparecen en primavera. El fruto, la aceituna, es una drupa que cambia de verde a violáceo y negro al madurar según la variedad. Necesita calor, sol directo y suelos bien drenados. La sequía le sienta mejor que el exceso de humedad. Sus raíces son profundas y eficientes, explorando el subsuelo en busca de agua, lo que explica por qué puede sobrevivir en condiciones que destruirían a otros frutales. No tolera el frío extremo prolongado ni los suelos encharcados. Para quien vive en una zona con clima seco y templado a cálido, plantar un olivo es una decisión de largo plazo. El árbol tarda entre 5 y 7 años, a veces más, en dar su primera cosecha significativa. Eso desanima a muchos, pero hay una manera de entender ese plazo que cambia la perspectiva. Un olivo plantado hoy puede estar produciendo aceitunas en la vida de tus hijos y en la de tus nietos, sin que nadie lo replante, sin que nadie lo fertilice con insumos costosos, casi sin que nadie lo cuide más allá de una poda cada 2 o 3 años. Eso no es un árbol, es una herencia. Se propaga principalmente por estacas semileñosas tomadas de ramas adultas sanas, de entre 20 y 30 centímetros, que se enraizan en sustrato húmedo con paciencia y protección del viento. También se consigue en viveros en variedades adaptadas a diferentes climas. La poda es importante para mantener la aireación de la copa y la calidad de la producción, pero no requiere conocimientos especializados. Un corte limpio, bien hecho, cada par de años, es suficiente para mantener al árbol productivo y sano. Las aceitunas recién cosechadas son amargas en su estado natural por los compuestos que las hacen saludables. Precisamente los polifenoles. Para consumirlas como alimento, se someten a un proceso de curado en salmuera o sal seca que reduce esa amargor, y para obtener aceite se prensan, proceso que en pequeña escala puede hacerse con prensas manuales o mediante cooperativas locales. Hay algo que el olivo no hace rápidamente, pero hay algo que ningún otro árbol hace con tanta fidelidad, durante tanto tiempo, sobre suelos tan pobres, con tan pocos recursos. El olivo no pide fertilidad para darla. Encuentra la manera de producir en la escasez. Eso es exactamente lo que lo convirtió en el árbol fundacional del Mediterráneo. No la abundancia, la capacidad de rendir cuando hay poco. Las civilizaciones que construyeron democracia, filosofía y las primeras leyes escritas del mundo comieron aceitunas del árbol del patio. Iluminaron sus noches con la llama que sostenía su aceite, y comprendieron que la sostenibilidad no era una teoría. Era un árbol que plantabas hoy para que alguien más cosechara dentro de 100 años. El olivo nunca dejó de ser lo que siempre fue. Solo lo alejamos de los huertos donde más se necesitaba, y todavía está esperando que alguien lo plante de nuevo. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Tienes un olivo cerca? ¿Lo has cultivado? ¿O sueñas con tenerlo en tu terreno? Porque esas historias también son semillas que vale la pena conservar. Suscríbete a Semillas Milenarias.
Activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido, ayúdame a preservar este conocimiento.